En primer lugar quería destacar ya respecto del contenido que realmente es un momento muy importante que las radios libres puedan discutirse, puedan dialogarse y podamos aprender en la Universidad Española. No es común que la Universidad Española haga eco a los medios alternativos y de participación ciudadana, excepto como digamos, algo más dentro de la organización de otra cosa. Pero en sí mismo, un acontecimiento académico dedicado a las radios libres probablemente sea de los primeros eventos organizados por la universidad. Tal vez porque la ocasión lo merezca. El 16 de octubre pasado se aprobó la remisión del proyecto de ley general de comunicación audiovisual. Lo que se ve en el proyecto es lo mismo que pasa cuando uno dice vamos a hacer algo sobre radios libres. Es una cierta falta de comprensión o de algo que no se termina de entender. Los mismos nombres que se le da a las radios libres, ¿no? Libres, comunitarias, independientes, de contrainformación, culturales, autogestionadas, etc. Pero normalmente por lo bajo todo el mundo pregunta, ¿es eso de radio piratas? Y entonces parece ser que es la clave para tratar de entender de qué va lo de radio libre. Sin embargo, digamos, habría que recordar que pirata se refiere, digamos, a algo que se hace fuera de la ley. Y en ese sentido, digamos, no toda radio pirata es una radio libre y no toda radio libre es pirata. Entonces, con lo cual, aquí hay una primera confusión que creo que quedará muy claro a lo largo del diálogo, por lo menos para los que estén nuevos en el tema. La radio es ante todo un medio de poetas. ¿Qué quiero decir? ¿El poeta qué función tiene? Inspirar. Si uno escucha radio y los que están acostumbrados a la radio y los que en algún momento escuchamos radio al dormir, al levantarse, digamos, una cosa muy antigua, pero bueno, todavía algunos lo hacemos. Entonces, uno descubre que lo que pasa en la radio es inspirar, la gente se inspira. Ningún otro medio nos deja libre mientras copa nuestra imaginación, va entrando a nuestra forma de pensar y simplemente nos acompaña. La radio inspira, los creadores de contenidos radiales son poetas, inspiran a la gente. Y eso hace que la radio sea un medio de conspiración, es decir, un medio para crear una atmósfera que inspiramos juntos, de inspiración conjunta. Entonces yo quisiera en este sentido que pensar en la atmósfera común, en esta conspiración de los cuales la radio es uno de los medios tal vez por excelencia, para pensar en qué estamos pirateando, qué parche estamos haciendo que la gente pueda mirar diferente, nosotros en primer lugar, y qué atmósfera común tenemos. Por un lado, la posibilidad de que a través de las radios libres se promueva la diversidad lingüística y cultural. También la inclusión y la entrega social de los desfavorecidos. El fortalecer las identidades locales. Y tal vez lo que a mí más me interesa para gente que estudia periodismo, el presentar visiones alternativas del mundo. Si para algo existe la radio libre, es justamente para combinarlo con las dos palabras que hemos querido llamar esta pequeña jornada: participación y ciudadanía. Digamos, estas radios no se entienden sin participación, sin alternativa y sin ciudadanía. Alternativa y ciudadanía son la mejor manera de combinar esta piratería que hacemos, que es la de hacer que la gente mire otra cosa y la de crear una atmósfera que es en común. Estas jornadas sobre las radios libres son hasta cierto punto de lo mejor que se podía hacer para presentar el propio grado de periodismo, porque el grado en sus actuales circunstancias y las radios libres comparten dos aspectos fundamentales: la creatividad y la libertad. Es un grado que tiene que ser creativo no por su propia naturaleza, sino por las circunstancias en las que vive, y que es libre porque a nosotros nos da la gana, así de sencillo, y porque nos gustaría que siguiera siendo libre. A propósito de libertad, y como ya sabéis que algunos de vosotros, yo no soy periodista ni nada parecido, soy lingüista, y me preocupan estas tonterías, debería señalar que la expresión radios libres debería ser considerada como expresión redundante. Ya es peligroso que exista una expresión así, radios libres. Como todo el mundo sabe, si decimos que hay gatos negros, es porque hay gatos de otro color, que no son negros. Si existen radios libres, es porque existen radios de otro color, naturalmente. Debemos proteger a las radios libres para no tener que llegar a expresiones del tipo radios libres, libres, o incluso radios libres, libres, libres.
lo que podría llegar a ocurrir teniendo en cuenta las tendencias del mercado. Bien, yo os recomiendo que cuidéis las libertades, que cuidéis las radios libres, que os intereséis por ellas, porque además puede que acaben siendo un lugar en el que lleguemos a trabajar quizás más a gusto que en otros. Bien, vuelvo a dar las gracias a todos los que habéis venido y alguno que creo que todavía falta, porque el ave no voló. Y espero que todos aprendamos mucho de estas jornadas. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, gracias también al doctor Hernández Paricio por esta estupenda invitación a la libertad y a la práctica de la libertad en la radio. Me gustaría pedir perdón, pedir excusas a los alumnos de periodismo, de los dos cursos que hasta ahora están en marcha de periodismo, porque la Facultad de Letras, las instalaciones de la Facultad de Letras no son instalaciones dignas, no solamente para vosotros, los estudiantes de periodismo, sino para el resto de estudiantes de otras áreas, de otros departamentos de la facultad, no son dignas de un país que pretende ser, o que es, la séptima o la octava potencia industrial del mundo. Estamos ahí a la par con Italia, ¿no? Un año nos pasa, otro año lo pasamos, pero en fin, estamos desde luego entre los 10 países más industrializados y económicamente más potentes del mundo. Y no es digno, no es digno tener estas instalaciones. Por tanto, pido humildemente perdón. Esperemos que pronto se pueda, a pesar de la crisis, se pueda solventar esta carencia infraestructural que tenemos, que realmente es tremenda y que no es de recibo. Decía que para mí fue una gran satisfacción que esta facultad acogiera los estudios de periodismo, porque cuando uno se presenta como comunicador, cuando uno se presenta como informador, del tipo que sea, en radio, en prensa, en televisión, en cualquier otra modalidad informativa, yo creo que la formación humanística es absolutamente esencial. El poder ha intentado siempre manipular la historia, manipular el pasado, manipular el presente, alterar las cosas, desenfocar la realidad y desinformar. El único contrapoder, la única posibilidad de que los ciudadanos no sean engañados sistemáticamente por el poder de turno es la prensa libre, la radio libre, el periódico libre, la televisión libre ya es casi una entelequia, ¿verdad? Pero la única manera es que haya profesionales, que haya periodistas, que haya creadores de opinión, que haya informadores que estén dispuestos a jugarse. Yo no sé si su vida, bueno, su vida sí, ya sabéis que los periodistas, el periodismo, sobre todo el periodismo de reportero de guerra, de reportero en países complicados, es probablemente la profesión de mayor riesgo en estos momentos en el mundo, ¿verdad? Pues no digo jugarse la vida, que la vida es muy importante, por supuesto, pero sí jugarse más allá que quizá la nómina del mes en defender la causa de la libertad. Con esto no quiero decir que los periodistas os vayáis inmolando sistemáticamente por las calles en función de defender la verdad, en absoluto, pero sí el que desde la prensa, desde la información, desde el periodismo, desde la opinión, hay que contrarrestar la desinformación permanente del poder. Y cuando digo el poder, no solamente incluyo a los gobiernos de turno, gobiernos autonómicos, locales, municipales, comarcales, regionales, nacionales, europeos, etcétera, tantas administraciones que tenemos por encima, ¿no? Sino, sobre todo, a esos poderes fácticos que son realmente los que están casi siempre en la cúspide de las decisiones y que pocas veces aparecen en los medios de comunicación. Es un tiempo muy complicado para la prensa. Gracias, de verdad, a los profesores de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Barcelona que van a participar en esta jornada, gracias a los colaboradores de los medios de comunicación, de las radios libres, que también van a estar en las mesas redondas participando en esta jornada, gracias a vosotros, a los alumnos de primero y segundo de periodismo de la Facultad de la Universidad de Zaragoza, por estar aquí en estas jornadas y daos esa enhorabuena, esas gracias y esas felicitaciones en nombre del decano de la facultad, persona a la que quiero, a la que aprecio y que realmente es un decano estupendo y además es un decano libre, Los medios de comunicación y la universidad tienen en común
el compromiso con el servicio a la ciudadanía. Y esta función se acrecienta principalmente en la universidad pública y en los medios comunitarios. Por eso, por esta misma razón, pensamos que en esta primera edición teníamos que abrir nuestras puertas del grado de comunicación a través de las asignaturas de estructura de la comunicación y géneros informativos en radio a esta dimensión distinta de hacer radio. De momento, y para que sirva de contextualización de estas jornadas, he recogido un extracto que me parece muy clarificador de lo que fueron los inicios de las radios libres aquí en Aragón y de lo que continúan siendo hoy a nivel estatal del Estado español. Dice así, leo textualmente: enfrentado al monopolio de la información unidireccional, nace en Europa a principios de los años 70 el movimiento de las radios libres. Italia y Francia fueron las precursoras y a las que inmediatamente siguieron Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, etc., hasta arraigar en todas las democracias europeas. Su filosofía es clara: la verdadera libertad de expresión solo es posible cuando se ejerce de forma directa, sin intermediarios ni filtros. Para ello es imprescindible que los ciudadanos tengan el control de sus propios medios de difusión y que los Estados reconozcan la existencia de un tercer sector social de la comunicación, totalmente aparte de los otros preexistentes, el institucional de las emisoras estatales y el privado de la emisión comercial. Casi 40 años después, ese sector de la comunicación ya ha sido reconocido internacionalmente y regulado, fomentado y apoyado en casi la totalidad de las monarquías, de las democracias de la Unión Europea. España sigue siendo una excepción. Y yo me preguntaría, ya para empezar un poco el debate a partir de la conferencia que tenemos a continuación y de las siguientes mesas, ¿hasta cuándo y por qué en España, en el Estado español, surge esta falta de legislación de estas emisoras que, como antes Paco decía, pues son incongruentes en su denominación, dado que las radios por su naturaleza deberían de ser libres, como consta en el artículo 20 de la Constitución española, donde se indica, es profeso y de forma directa, la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos a la libertad de expresión. Cuando se planteó la posibilidad de venir a estas jornadas, yo eché la vista atrás, estamos en 2009, y me sorprendí, ¿no?, que me invitaran a unas jornadas estas, porque dije, 1979, aparición de una en Barcelona, primera radio libre en España, según algunos estudios, según otros no. Si analicéis bibliografía encontraréis diferentes opiniones al respecto, y parece mentira que todavía estemos hablando de legalización, de no de legalización, de cómo se van a legalizar este tipo de emisoras, ¿no?, 30 años después. Parece sorprendente, a mí, por lo menos, me parece muy sorprendente. Según algunos estudios, en la actualidad hay más de 3.000 emisoras de radio en España que no tienen autorización para funcionar. Ya os digo, como ha dicho anteriormente Daniel en la presentación, no todas son iguales, ni mucho menos, pero en estos momentos hay 3.000 emisoras de radio que funcionan de forma al margen de la ley. Seguro que sí, como sois grandes consumidores de medios de comunicación, como futuros periodistas los que estáis aquí, seguro que leísteis hace unos días el diario Público, en el que había unas declaraciones de un director de una gran cadena española acusando a otra cadena española de montar esa cadena de reciente creación con emisoras sin licencia, con frecuencias ilegales. Seguro que lo leísteis todos, y si no, os remito a que vayáis a la hemeroteca y busquéis ese artículo, en el que entenderéis también un poco cómo están funcionando muchas emisoras de estas que parecen que son tan habituales, SER, COPE, Onda Cero, Es Radio, etcétera, etcétera, y cómo van incrementando el número de frecuencias muchas veces fuera de las concesiones administrativas legales para funcionar. Pero antes de discutir y analizar qué es esto de las radios libres, qué es esto de las radios culturales, qué es esto de las radios asociativas, creo conveniente que intentemos aproximarnos al panorama radiodifusor que tenemos en nuestro país y a la estructura a nivel de legalización de estas emisoras de radio en nuestro país. Y podríamos hacer, por decirlo de alguna manera, una tabla en la que dividiéramos en dos partes esa tabla. En un lado encontraríamos las radios con licencia y en otro lado encontraríamos las radios sin licencia. Las radios con licencia son aquellas que han recibido una autorización, bien sea del Gobierno central, bien sea del Gobierno autonómico, para funcionar. Y ahí haríamos básicamente dos modelos, las radios públicas y las radios privadas. Si vamos a las radios públicas, profundizando en el tema, encontraríamos básicamente la misma distribución que tenemos desde el punto de vista político-administrativo en el país, la trasladaríamos también a los medios de comunicación. Es decir, encontraríamos emisoras de ámbito estatal, encontraríamos un grupo que es Radio Nacional de España. En la historia, y supongo que en la historia de los medios de comunicación de España, que debéis tener en vuestro plan de estudios, analizaréis el tema de cómo ha ido evolucionando los grupos públicos en nuestro país.
y en este caso, por ejemplo, podríamos hablar, la última que se cerró de radio pública estatal era Radio Cadena Española, pues en estos momentos tenemos un grupo que es Radio Nacional de España, ámbito estatal. Si profundizamos en el ámbito autonómico, encontramos las emisoras autonómicas, en el caso aragonés hallaríamos Aragón Radio. Y en el caso más próximo, en el caso local, encontraríamos las radios dependientes de los municipios, de los ayuntamientos, y serían radios municipales legisladas a principios de los años 90, y por poner un ejemplo próximo a Zaragoza, la emisora municipal de la Puebla de Alfintén, por decir un caso. Si vamos al otro lado del cuadro inicial en el que hemos dividido la situación de las emisoras de radio, encontraríamos las radios sin licencia, es decir, aquellas que no tienen una autorización expresa para poder funcionar. Bueno, en ese caso encontraríamos la temática de la que hoy, a lo largo del día de hoy, vais a discutir, vais a analizar y vais a reflexionar en las diferentes mesas redondas. Y básicamente encontraríamos 4 modelos, aunque los 3 primeros posteriormente los podríamos englobar en uno. Pero encontraríamos, digo, 4 modelos. El primero serían las radios libres. En la bibliografía encontráis de los 4 modelos diferentes definiciones y diferentes denominaciones, pero yo os voy a dar algunas que creo que os pueden ayudar a centrar el objeto de estudio que tenemos en la jornada de hoy. Las emisoras libres son emisoras que no tienen ánimo de lucro, que funcionan mediante la autogestión, que están al margen de cualquier grupo de presión, que son participativas y que van en contra del monopolio de la centralización de la información. Segundo modelo serían las radios educativas, que son las que dependen de centros de enseñanza. Parece tan curioso, ya que estamos en una universidad, que emisoras que están funcionando alrededor de las universidades sean ilegales, directamente, o sean alegales, ¿vale? Siempre que estemos hablando en FM, ¿no? Si estuviéramos hablando por transmisión a través de Internet, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero si hablamos de FM, las emisoras de cualquier colegio que tenéis en Zaragoza, que las hay de institutos, funcionan al margen de la ley. Curioso, institutos, ámbito público. Resulta sorprendente, ¿no? También incluiríamos allí aquellas emisoras que están en el marco de casas de juventud o casas culturales. Tercer modelo, radios asociativas, aquellas que dependen de asociaciones y el funcionamiento no tiene por qué en este caso ser asambleario y se rigen por las ideas de la asociación a la que pertenecen. Estos tres primeros modelos, libres, educativas y asociativas, los podríamos englobar en uno, con sus diferencias, con sus notables diferencias, pero podríamos hablar de radios culturales, sin ánimo de lucro. Creo que esa coletilla final es importante, sin ánimo de lucro. Cuarto modelo, radios comerciales sin licencia. Funcionan como las comerciales privadas de las que os he hablado en la primera parte de la tabla. Se financian con publicidad, buscan rentabilidad económica, pero les diferencia una cosa, y es que estas segundas no han recibido ninguna concesión administrativa para funcionar. No han ganado ningún concurso de los planteados o bien por el Gobierno central en la década de los 80 y en algún caso a principios de los 90 o de las autonomías a partir de la transferencia de competencias a las comunidades autónomas en materia de radiodifusión. O bien porque no se han presentado los concursos, porque ya han pasado esos concursos, ya no hay más, en principio no debe haber más concursos en FM, o bien porque se han presentado y no los han ganado y funcionan, ya os digo, al margen de la ley. Pero en el fondo, en definitiva, lo que buscan es lo mismo, una rentabilidad económica igual que las comerciales con autorización. Sí he de decirles una cosa, que en ningún momento a día de hoy se ha reservado en ningún plan técnico nacional elaborado frecuencias para las radios culturales. Ya os digo, cuando hablo de radios culturales hablo de los tres modelos. Y pese a que en el plan técnico del 97 sí parecía que se iba a dar definitivamente una solución a este tipo de estaciones, pero finalmente no se regularon. Pasaron por alto. Y de hecho hubo algunas comunidades autónomas que previamente y posteriormente también, en sus decretos propios, sí recogieron, como veremos a continuación, referencias a las radios culturales, definiciones de radios culturales e incluso también algunas características que debían regir el funcionamiento de este tipo de estaciones. Pero, sin embargo, llega el Real Decreto 1188/97 de 5 de septiembre, mediante el cual se aprobaba un incremento de frecuencias para la gestión indirecta de emisoras de radio dentro del Plan Técnico Nacional, y en ese Real Decreto no existe ninguna referencia a estas emisoras culturales no lucrativas. Es decir, la sensación que se tiene en esos momentos es que el Gobierno, después de dar una solución a esta primera parte de emisoras, acometerá posteriormente una actuación con las emisoras culturales para darles una salida legal. Sin embargo, esa salida legal no llega y, de hecho, en 1998 el Gobierno central respondió a una pregunta de Izquierda Unida en el Congreso. La respuesta fue el 16 de marzo y fue negativa. La respuesta venía en los siguientes términos:
No existe ninguna previsión específica para las emisoras privadas de carácter asociativo, comunitarias o culturales. Habla ya de emisoras privadas. En todo caso, si las características técnicas de estas emisoras fuesen equiparables a las denominadas comerciales, deberían incluirse, desde el punto de vista radioeléctrico, dentro de las de gestión indirecta, y serían las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, quienes en el proceso de concurso deberían reservar alguna de estas frecuencias para este tipo de emisoras mencionado. Evidentemente, se puede extrapolar de esta respuesta que no había una intención de resolver el tema inmediatamente y que la propuesta que daban de equipararlas a las emisoras privadas hacía prácticamente inviable la legalización desde el punto de vista global de las estaciones culturales. Y a esta decisión del Gobierno central vino acompañado también la decisión de algunas comunidades autónomas de retirar de esos decretos que hemos hablado anteriormente, retirar de su normativa las referencias de las radios culturales. Lo hizo Murcia y lo hizo también, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Abriríamos entonces una tercera fase en su situación legal. No se van a legalizar, o al menos desde el Gobierno central no se van a legalizar. ¿Qué hacemos? Vamos a ver cómo afrontamos esta nueva situación o esta vuelta a la situación anterior. Y de hecho el Gobierno central volvió a responder en el Congreso de los Diputados el 4 de julio del 2002 a una nueva pregunta de Izquierda Unida, en la que reclamaba por qué no se había elaborado un plan técnico nacional para la radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias, es decir, la radio en FM, destinadas a emisoras no lucrativas, y siempre pensando desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista estatal. Y básicamente la respuesta se resolvió en tres grandes ejes. El primero, que el Gobierno central no tenía ninguna intención de dar una solución global a este tipo de estaciones, una solución de ámbito estatal. Segundo, que pasaba la pelota a las comunidades autónomas y que éstas debían buscarles esta salida para dar una cobertura legal a este tipo de estaciones. Curioso, es algo incongruente que se le diga que las comunidades autónomas tienen que dar una solución cuando no existe una reserva previa de frecuencias por parte del Gobierno central. Cosa complicada, ¿no? Y la tercera, en este sentido, que le abría la puerta a las comunidades autónomas diciéndoles que estas comunidades autónomas podrían solicitar una serie de frecuencias o podrían ver cómo se las solicitan al Gobierno central destinadas, entre otras cosas, a estas radios sin fines no lucrativos. Pero lo dejaba ahí, no daba ni la fórmula, ni cómo se debían solicitar, ni evidentemente cómo posteriormente se debían repartir estas frecuencias, porque no es lo mismo, como podéis entender, que sea por una adjudicación similar a la de las emisoras municipales, es decir, competición, análisis de proyecto y decisión, o que sea mediante concurso con una limitación de frecuencias, por ejemplo. Es decir, estamos en ese momento en un callejón sin salida. ¿Qué pasa en Aragón? ¿Qué hemos hecho en Aragón en estos años en relación a la materia? Se ha hecho más, pero por lo menos tres aspectos que yo creo que son esenciales. 2004, dos proposiciones no de ley aprobadas en la Comisión de Ordenación Territorial en las que se insta al Gobierno de Aragón a lo siguiente. En la primera se aprueba el 24 de marzo del 2004 y dice que solicite al Gobierno central frecuencias de carácter divulgativo, cultural, educativo, solidario o similar que no persigan fines lucrativos, atendiendo a las especiales características de pequeña y mediana potencia y su área de incidencia social y o profesional. Segunda parte de lo que se pide en esta proposición de ley y que os he apuntado ya anteriormente. Además, también se pide al Ejecutivo Autonómico que habilite los medios necesarios para que las emisoras comerciales no afecten al funcionamiento de estas emisoras culturales. Segunda proposición no de ley aprobada también en 2004 en la Comisión de Ordenación Territorial, en la que se reclama a la DGA que definitivamente solicite al Gobierno central que ordene o que conceda emisoras de radio, frecuencias de radio, para que se ordene definitivamente el panorama radiodifusor de nuestra comunidad autónoma. Y llegamos, podríamos hablar de la última fase, que es la que estamos ahora, muy rápido, para no cansaros y para ir acabando, y una fase iniciada, por decirlo de alguna manera, el 16 de octubre, es decir, hace 4 días, con la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de comunicación audiovisual. Evidentemente esta ley llevará una discusión en el Congreso y en el Senado. Si finalmente se aprueba, llevará un reglamento, o debe llevar un reglamento, y en ese reglamento, o bien en la ley, deberá establecer los aspectos de cómo se concederán, de cómo se dará las licencias a este tipo de estaciones. Y esa será la clave. Es decir, si obligará a competir, como se hace en las emisoras comerciales con licencia, a competir en concursos, por tanto, habrá una limitación
clara del número de frecuencias, o bien si se va a hacer con el modelo de las emisoras municipales, en las que si hay espacio en el espectro radioeléctrico, cualquier ayuntamiento puede solicitar al gobierno de la comunidad autónoma una licencia municipal, con un proyecto, con una serie de documentación muy expresa y muy clara, y con un procedimiento muy reglado. Esa comunidad autónoma remite el informe del expediente al gobierno central. El gobierno central realiza una reserva provisional de frecuencias y luego vuelve el expediente a la comunidad autónoma, que es quien concede la licencia definitiva a la emisora de radio. Los modelos son muy diferentes y evidentemente el futuro de este tipo de estaciones también puede depender, en algunos casos, sobre todo de las más pequeñas y con menos recursos, de cuál de los dos modelos se optará, o si habrá un tercer modelo que pueda buscar una solución intermedia o otro tipo de solución. Esto debe llevar a que este sector, yo creo que se reconozca el trabajo que ha hecho en los últimos años como una comunicación alternativa, que no tiene por qué ser siempre estar enfrente de, sino como un tipo de programación diferente, diversa, y que amplía las posibilidades que como oyentes tenemos todos cuando sintonizamos, en el caso de la radio tradicional, a través de nuestros aparatitos en FM o a través de Internet. Y evidentemente también yo recomiendo que analicéis también en algunos casos el trabajo que este tipo de comunicación comunitaria está realizando en la red, que es muy interesante y que será seguro, o ya es el siguiente paso, pero sorprende que después de 30 años todavía estemos hablando del primer paso. Muchas gracias. He extraído una cita de tus palabras y luego si hay cualquier duda pues la podemos postergar para el turno de dudas después de la siguiente mesa redonda. Comentabas, echo la mirada 30 años atrás, me sitúo en el año 1979 y me doy cuenta de que la situación hoy es la misma, no se ha avanzado nada. Estas eran las palabras de Fernando con las que cerramos la conferencia inaugural. Muchas gracias. Radio Topo se define como una comunicación horizontal y sin cortapisas. Lleva, si no me equivoco, 16 años, aunque pone 13 en la web, eso lo he cambiado, 16 años de emisión libre desde Radio Topo en el apasionante día a día de comunicación alternativa a las grandes empresas de comunicación, con un funcionamiento asambleario en el que todos los participantes en el proyecto tienen voz, compromiso y responsabilidad. Disfrutamos la maravillosa experiencia de expresarnos sin jefes, sin restricciones y sin normas, más que las que nosotras mismas nos marcamos. Radio Topo continúa como una interesante realidad en la que nos encontramos muchas personas y movimientos sociales con gustos y sensibilidades diversas, unidos en un proyecto común que ha sabido superar los problemas legales, técnicos y económicos de un medio de comunicación independiente y comprometido con las luchas sociales. Y la pregunta es, ¿cómo se pone en marcha una emisora de radio libre y cuáles son los problemas más comunes con los que se encuentran quienes se lanzan a esta aventura? Pues los problemas pueden ser como los de cualquiera que busca una casa. Pues buscar el sitio adecuado, por un lado, el dinero y la comunidad de vecinos. No nos engañemos. Eso en lo que es el tema material. Normalmente las radios nacen pues de la iniciativa de grupos de personas. Yo voy a hablar sobre todo por la experiencia de Aragón, pues normalmente son colectivos ciudadanos que en un momento dado pues han decidido que necesitaban un medio de expresión. En otras ocasiones son directamente una asociación concreta, en el caso de Aragón han sido normalmente asociaciones de vecinos, pero claro, estamos hablando de los años 80, porque es que las dos más antiguas que están aquí vienen de los años 80. En aquella época quienes movilizaban todas las asociaciones de vecinos. En otras ocasiones ha sido una asociación puntual. Bueno, en el caso cuando ha sido una asociación de vecinos no ha existido el problema de buscar local ni de poner la antena, porque el problema con los vecinos siempre es poner la antena, más ahora con la telefonía móvil, que es un problema que hace 20 años no teníamos. Le nombras a una comunidad de vecinos una antena y es nombrar al demonio. Hay que explicar mucho la diferencia entre unas ondas y otras. Luego están los problemas de índole de definición, o sea, de cohesionar el grupo. Cuando nace la idea de crear una radio libre, convergen gente de muchas posturas, de muchos movimientos. Entonces, sobre todo hay que marcar unos objetivos. Todas las radios se suelen formar con la estructura legal de una asociación. Pero claro, una asociación, pues, no sé si el artículo 3º o 5º, te viene fines y objetivos. Entonces, ahí viene cuando se sientan todos los que se han reunido, todos colectivos y personas particulares, y empieza la lluvia de ideas. Entonces, normalmente te pone, esta asociación tiene estos objetivos y está comprometida con estos fines. Y ahí empiezan a aparecer todos los fines
hace poco descubrimos que en los estatutos de Radio Topo estamos por la abolición de la mili y la insumisión. Con un presupuesto de 10.000 euros tenéis un equipo, a día de hoy, un kit completo comprado en Zaragoza. 300 vatios, tu ordenador, tu mesa de mezclas. Pero claro, 10.000 euros al principio son mucho, sobre todo cuando son colectivos que empiezan de cero y no sabes si eso va a prosperar. Ya digo, para mí el tema técnico y lo de conseguirlo casi lo de menos, sobre todo es crear el sentimiento de grupo. Nosotros le decimos a la gente que entra, sobre todo si viene otro colectivo, decimos, a partir de ahora formas parte de dos, no te engañes. Y tú tienes que cumplir tanto en tu colectivo, porque eres su representante aquí, es su voz, como en este propio. O sea, tú tienes que hacer tus turnos, apuntarte a la comisión que puedas. Entonces, lo de crear un sentimiento común, eso cuesta bastante y se lleva con los años. Y de vez en cuando incluso hay que parar y decir, cuando ha entrado gente nueva, venga, vamos a hacer unas jornadas aquí de reflexión. Y de vez en cuando se hacen. A Diego, puesto que pertenece a una de las radios más antiguas, se crea, si no recuerdo mal, en 1985, le vamos a preguntar cómo se logra mantener en el aire una emisora de radio libre durante tantos años y cómo se consigue mantener, ampliar contenidos y parrillas, la colaboración personal, la captación de recursos necesarios e incluso la visibilidad de esa radio, algo que ya nos había empezado a apuntar Javier previamente. Nosotros lo que tenemos es la asamblea que llamamos, que es donde estamos todas las personas que formamos parte de la radio y donde se toman todas las decisiones en cuanto al funcionamiento de la radio y del día a día. Luego, para las cosas más concretas, se hacen comisiones. En nuestro caso tenemos pues distintas comisiones en las que cada persona, pues según sus gustos o sus conocimientos, pues se va involucrando más con un aspecto de la radio. Pues alguien que sabe cosas técnicas, pues va a la comisión técnica y un poco lo que hace es colaborar pues en esas cosas más, pues más de micrófonos, más de conectores, pues lo que son cosas técnicas de una radio. Luego tenemos otra comisión que es la de agitación y propaganda, que llamamos nosotros, que es un poco la que intenta pues dar esa visibilidad a la radio, la proyección exterior, un poco darnos a conocer mediante pues carteles o mediante, es la comisión que hace los carteles, que un poco pues da a conocer lo que es la vidilla de la radio. Luego tenemos otra comisión que es la de economía, que es la que pues un poco se encarga de esa autogestión, llevarla a la realidad. Pues es la que tiene pues las cuentas, un poco ve cómo se va organizando la economía, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, un poco pues la que se encarga de poder pagar las facturas a final de mes, que es porque claro, Endesa no entiende la autogestión, entonces claro, Endesa no puede decir, oye, que este mes no te pago porque, pues no, te dicen, vale, pues te cortamos. Es un poco la cosa que nos pasa. Luego tenemos otra comisión que es la de participación, que es la comisión que se encarga de la proyección exterior de la radio. Pues claro, nosotros creemos que somos una radio, pero además de hacer radio, pues también queremos participar un poco pues en lo que es la sociedad. Pues en la ciudad participamos en actividades, hacemos pues para las fiestas del barrio, hacemos actividades para los jóvenes, pues un poco ese trabajo que no solo es hacer una radio, sino además es pues ser parte activa de la sociedad. Y luego tenemos otra comisión que es la de continuidad, que es la que se encarga de rellenar un poco todos esos huecos en los que no hay programación. Porque como ya ha contado Javier, todos somos voluntarios, entonces claro, ¿cuándo hacemos programas? Pues cuando acabamos de trabajar, de estudiar. Entonces, claro, el resto del tiempo se rellena con continuidad. Y lo que intentamos es un poco poner música y repetir programas de aquellos grupos que no tienen la posibilidad de salir por la radio. Pues no sé, por ejemplo, el Canto del Loco, pues tiene la posibilidad de salir en cualquier radio, en cualquier televisión. Sin embargo, otros grupos, porque empiezan, porque van dirigidos a otro tipo de población, pues no tienen esa oportunidad y nosotros intentamos, en nuestra continuidad, pues darles una oportunidad. Y luego ya tenemos comisiones por actividades, pues para cada una de estas actividades hay una comisión que se encarga de organizarla y un poco llevar el peso para que no recaiga sobre todo a la asamblea, ya que al ser más personas es un poco inoperante. Y luego en Radio La Granja lo que tenemos son programas comunitarios que llamamos, que son programas que no hacen personas, sino que hace la propia radio. Entonces, claro, esos programas están hechos por un equipo de personas que ya tienen su programa y además colaboran en el programa que hace la radio. Nosotros tenemos dos, uno que se llama Zaragoza la Nota, que intenta un poco pues hacer entrevistas y dar visibilidad a la música aragonesa, pues a grupos de Zaragoza un poquillo así que empiezan, les hacemos una entrevista, ponemos música, nos cuentan un poco cómo empezaron, qué piensan sobre la música, un poquillo así en general. Y luego tenemos otro en proyecto que aún no ha empezado que se llama Colectivos, que es un poco la misma idea pero para asociaciones y movimientos sociales, pues que vengan personas de movimientos sociales que están implicadas en distintas causas sociales y nos cuenten un poco pues qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cuáles son sus fines. Es el presupuesto mínimo, no es una cantidad monetaria porque claro, depende de la situación de cada uno, pero claro, lo primero que hay que hacer es conseguir dinero para pagar el local, para pagar el teléfono, la luz y los gastos fijos, y ese sería un poco el presupuesto mínimo. Una vez que has pagado todo esto, pues realmente ya no necesitas dinero para más cosas. La cuestión está en que, claro, una vez que ya entras a mejorar equipos o a poner cosas nuevas, o pues claro, entonces ya son gastos variables
que se logran mediante estos ingresos variables por fiestas o por otras actividades, se generan recursos para poder hacer frente a esos gastos variables. Dice, hay que hacer creer a los hombres que no valen nada para comprarlos más baratos. Ahí queda la reflexión de lo que hacen los medios de comunicación comerciales generalmente. Luego voy a lo que me han preguntado, que es lo importante, que es lo de cómo se da a conocer todo esto con los medios y posibilidades que tenemos, las radios libres de Zaragoza en concreto, ¿no? Y las que hay en Teruel. Pues hombre, de momento se consiguió, porque no regalan nada a los periódicos comerciales de la zona de Aragón, este barrio Calle Rica del planeta. En la parrilla que pone el periódico de Aragón de las radios está Radio Topo, Radio May, Radio La Granja, y en la parrilla del Heraldo de Aragón también aparece diariamente que existimos, Radio May, Radio La Granja y Radio Topo. Es una manera de darse a conocer. Otra manera, pues hombre, como siempre, la presentación que se hace desde los grupos, desde los programas de Radio May, la presentación de un libro, la presentación de un grupo de música, la presentación de aniversarios de la radio. Ahora vamos por el número, empezó en el 87, pues 22 tacos, ¿no? Sí, 22 años tiene Radio May. Buena edad, ¿no? Luego, el boca a boca, que es realmente lo que hace que una radio libre muchas veces se mantenga, porque es la transmisión más fiel y más concreta y más motivadora de todo, ¿no? En los bares, pues hombre, la charrada con más cervezas o con menos cervezas, según a qué hora de la madrugada, ya con risas, se transmite también en las radios libres. En los bares se ponen carteles, se pone propaganda, se corre la voz también allí. Los bares más o menos afines, según qué zonas no entramos a dejar los programas de Radio May, según qué zonas de Zaragoza, como es normal. Carteles en la calle, evidentemente, alguna vez alguna panfletada, lo hace muy bien sobre todo La Granja y no digamos nada de Radio Topo, que empapela la ciudad alguna vez. Es que ahora no se pueden poner carteles, cuando yo era joven sí. Internet, desde luego ahora, corre la voz, bueno, se mueve mucho, y luego, como no, las personas cercanas, amistades más y menos peligrosas, pues la familia, los vecinos y las vecinas, porque hay que aprovechar todo para que las radios libres se mantengan y sigan creciendo y potenciándose cada vez más y mejor. Se da a conocer las emisoras así y se seguirá dando a conocer más o menos así. Desde luego, a pulso, hecha a mano, con total artesanía, es la dedicación que tenemos en las radios libres, porque no os podéis imaginar los altibajos que sufre a veces una radio libre con la economía, también con la motivación y con algún pequeño o mediano sabotaje que siempre nos viene a las radios libres. Hay gente que no coincide con nosotros y con nosotras en la forma de ver la vida y analizar el mundo, aquí o en Somalia, que a ver quién son los piratas, habrá que hablárselo y preguntárselo, por ejemplo. Y creemos que dar a conocer todo esto es muy importante y muy básico. ¿En qué medida ayuda la Federación Aragonesa de Radios Libres a la creación, mantenimiento y difusión de estas emisoras? Porque, bueno, puede ser interesante el que quiera, ¿no? Evidentemente me toca a mí. Como ya os habéis dado cuenta, la locuacidad de mis compañeros es superior, lo que denota que ellos sí que hacen programa de radio. Yo me limito al tema legal y a montar cables. Entonces el tema de la Federación de Radios me toca a mí. Pues bueno, un poquito como introducción, a lo largo del tiempo han existido, bueno, pues ya desde el mismo comienzo de las radios libres, han existido coordinadoras a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Entonces existió una coordinadora primera aragonesa de radios libres, que incluso organizó aquí un par de encuentros en Zaragoza de radios libres. Concretamente creo que fueron ya los terceros, que fueron los primeros que se celebraron fuera de Cataluña, que es donde se inició el fenómeno de las radios libres. Y bueno, la historia de la Federación Aragonesa de Radios Libres parte del año 91, en el que, dado que habéis preguntado por las GAE,
la SGAE le reclama a Radio Mai 1.900.000 pesetas de la época de derechos de autor. Sí, entonces, por eso nos ha hecho mucha gracia lo de las GAE, porque nos fundamos gracias a ellos, parece que gracias a ellos nos conocimos. Entonces se pensó que, bueno, las coordinadoras, después del... en el año 89 hubo un reparto de frecuencias, fue un bluff, la gente se quedó muy desmovilizada, entonces las coordinadoras prácticamente desaparecieron todas, pues se decidió que había que relanzar una nueva coordinadora. Entonces nació la Federación Aragonesa de Radios Libres, precisamente para eso, para promover una defensa conjunta. Se consiguió que 40 asociaciones ciudadanas se inculparan en el juicio que promovió las GAE contra Radio Mai, y las GAE retiró la querella, a cambio de la promesa de pagarles 5.000 pesetas al mes, que evidentemente no hemos cumplido nunca. Más que nada porque, como han dicho los compañeros, no entendemos por qué nos mandan los discos, incluso nos mandan invitaciones, nos mandan los papeles para que nos acreditemos en conciertos, y luego nos mandan la factura. Pero bueno, podríamos hablar, yo trabajo en un centro de mayores y le pasan la factura hasta a los abuelos que tocan la rondalla en Navidad, en un centro de mayores. O sea, entonces, pues bueno, gracias a las GAE nos conocimos. A partir de ahí, principalmente, sí, colabora la Federación. Principalmente había dos emisoras, por en ese momento estaba la cosa bastante desarticulada y estaban Mai y La Granja. Entonces, en el año 93, cuando empieza a funcionar Radio Topo, y ya con 3, pues bueno, parece que te apoyas. El tema, en el año 93 podemos decir que de la situación de las radios, pues bueno, estaba bien, pero por ejemplo, todos los equipos eran autofabricados. ¿Qué ocurre? No significa que no fueran bien, simplemente que en el momento que te tienes que regularizar, lo primero que te van a pedir es equipamiento homologado. Entonces hubo que preparar un equipo técnico, en el que me incluí yo desde un principio, que se encargó de renovar todo el equipamiento técnico de las emisoras. Entonces, a día de hoy, todos los equipos que hay en las radios libres de Zaragoza, porque la historia de Chicharra es otra cosa, están homologados. Luego hizo falta coordinarse legalmente, o sea, desde el año 94, porque todas las reuniones que tenemos, por mucho que tengamos el teléfono y nos reciban en cuanto llamamos por teléfono, las pasamos por registro. Desde el año 94 tenemos hojas de citas y encuentros, desde con el secretario de Telecomunicaciones, con el consejero de Ordenación Territorial, de Fomento, con el que ha tocado. Las dos últimas este lunes y este martes. O sea, os lo digo. Hemos promovido iniciativas en las Cortes de Aragón, proposiciones no de ley. El compañero Fernando se le ha pasado una que decía: las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que en el plazo de 6 meses regule el plazo de acceso a la gestión indirecta del servicio de difusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia por personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, con fines educativos, culturales, etcétera, etcétera. Solo que es de junio del 98. Han pasado más de 6 meses. Pero esta fue una de las primeras acciones. Sí. O sea, es que es tan vieja que ya casi... Luego, ya más recientemente, de cara al último proyecto de regularización, el anterior a este, que parecía que se veía que iba a salir, desde Telecomunicaciones del Gobierno de Aragón contactaron con nosotros para ver qué propuestas, porque claro, evidentemente teníamos que decir qué queríamos, a qué aspirábamos. Entonces nos reunimos y bueno, ya en enero del 2005 ya preparamos lo que son las propuestas para un futuro decreto regularizador de la difusión social no lucrativa en la Comunidad Autónoma de Aragón. Este es el documento en el que define cuáles son nuestras propuestas. Esto llegó al Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón lo remitió a Madrid. Entonces sí, por ejemplo en Radio Mal, Michel Fernández, que fue el director de informativos de Aragón Televisión hasta hace 4 días, empezó en Radio Mai. Rosa Pellicero no empezó en una radio de aquí, pero empezó Rosa Pellicero es la directora general de Aragón Radio. Esa empezó en Radio Faradio en Jaca, emisora desaparecida. Luis La Rodera, o Luis Roderas, como el nombre profesional, se empezó en Radio Las Fuentes. Ahora, por ejemplo, Vita, de Radio La Granja, que no me acuerdo cómo se llama el programa. Pues Vita, de Radio La Granja, empezó ahí. Pero claro, no empezaron porque hicieran prácticas, empezaron como personas interesadas en hacer radio. No es porque hacían prácticas de periodismo allí. O sea, empezaron como... Claro, lo que pasa es que luego les quedó el gusanillo, pues se prepararon profesionalmente y sí, como cantera también ha servido. Pero hombre, a que hablen los demás. Entonces, va mi pregunta siguiente.
¿Aceptaríais con los brazos abiertos a estudiantes de periodismo para que fueran a hacer prácticas con vosotros en las distintas emisoras? Hombre, yo creo que sí. La respuesta es sí. Yo es que sabía que iba a venir esa pregunta, es que lo sabía. Hombre, es una radio abierta en la que cualquiera que tenga algo que decir puede venir y contarlo, entonces no hay ninguna limitación. O sea, que cualquiera de vosotros que tengáis algo que decir o que queráis decir o expresar, pues tenéis la puerta abierta de las radios libres. ¿Y quién va a pagar su cuota? ¿Ellos o la universidad? Eso ya que lo decidan entre ellos. La universidad, desde luego. Claro. Hombre, la universidad tiene más presupuesto. ¿Y los turnos de limpieza? Eso se hablaría, es que hasta nos ha dado el caso. También lo hemos reflexionado, yo lo he pensado, digo, claro, ¿y ahora qué pasa? Ahora qué pasa porque hay alumnos, pues igual hay que hacer una nueva norma en una sección, pero eso habría que hablarlo en cada radio. Yo puedo dar mi opinión igual que ellos, pero habría que hacer una nueva norma que no tuvierais que pagar o algo, que cumplierais con, yo qué sé, eso ya se hablaría. No, perdón, yo en principio os invito desde luego a que participéis, pero no como practicar el periodismo, que también os servirá, sino como hacer un programa como ciudadanos y ciudadanas. Quiero decir, lo que no puede una persona sola, con lo de las cuotas, pueden 5, pueden 10. Y es un programa que se turna. Quiero decir, posibilidades de hacer programa tenéis, espacios de tiempo y la técnica y apoyo técnico y no técnico tenéis en las 3 radios. Quiero decir, no como práctica, como digo, pero sí podéis hacer un programa en cualquiera de las radios. Nada más que queráis tratar un tema de cine, de la mujer, el que hay mucho que hablar, y no tenemos un programa ahora, lo sugiero por si a alguien le encanta, y muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que podéis. Y otra posibilidad, no hacer un programa, que igual es mucho para empezar, pero presentar un grupo de música con los compañeros, ir allí a cantar y tal. Juan Carlos, ¿alguna pregunta? Hombre, nosotros tenemos un programa que precisamente trata de eso, que es presentar a grupos musicales de la ciudad que empiezan ahora. Entonces tienes la puerta totalmente abierta y puedes venir cuando quieras y contarnos. Otra opción es que en tanto no haya aquí emisión, preparéis programas pilotos y los mandáis. Y si os emiten en las horas vacías, cuenta de repetir o reinar con música, todo eso habría que hablarlo. Pero vamos, por nosotros encantados, lo único que a ver cuando hay una emisora en la universidad de una vez. Más opciones, venid de oyente, que se llama, a ver cómo funciona aquello. ¿Por qué no? En concreto formo parte de un programa que se llama, como os he dicho, Termitas, no se os olvide. Y en principio tratábamos de hacer contrainformación, coger la realidad como es, contarla. Fijaros qué contrainformación es, contarla como es la realidad, no como nos la pintan masticada en la prensa comercial, porque nos la dan masticada, ¿eh? O sea, nos dicen, ha pasado esto, dicen, ha pasado esto porque claro, joder, que los malos son muy malos, que joder, fíjate tú, tal. Aprovecho para decir con lo de contrainformación, porque esto sí que es contrainformación también, que en Aragón, en Zaragoza más, es tabú, y si no miras la prensa comercial, meterse con el Opus, meterse con Ibercaja, meterse con el Ejército, meterse con la Iglesia Católica. O sea, no os lo digo porque sí, meterse con la Expo, cosas que tal, meterse con datos, con argumentos serios y valorando. Es tabú, en la prensa no veréis nunca una crítica seria, normal, como debía ser en un país, dicen que muy democrático, en algunas cosas no, en la prensa no. Entonces, la contrainformación sigue en pie en las radios libres, por supuesto, aquí y en todo el Estado español, España, como se llame este trozo del planeta, y la contrainformación es importante que sea por todos los medios, por internet, por las radios. La radio la tienes en casa, la puedes llevar por toda la casa oyéndola. Eso es importante. Hombre, como Radio Libre no estamos adheridos a ningún tipo, como ha dicho ya Chema, de ideología, ni sindicato, ni partido político. Sí que es cierto que cada uno tiene sus ideas y entonces lo que se hace es que la idea de la radio es la idea de todos. Entonces, bueno, pues si frente a un tema la mayoría de las personas que forman parte de la radio piensan una cosa, pues la radio tiene esa opinión, pero no porque lo diga un partido político, sino porque es la opinión de toda la gente que forma parte de la radio. Y eso es un poco cómo se construye la ideología de la radio, que es lo que más cuesta, como ha dicho Javier, pues las diferentes cosas, pero es un poco eso, las personas que están dentro, que tienen su ideología propia, que pueden ser de un partido o no, o de un sindicato o no, pero bueno, la idea de la radio es la idea de la mayoría de las personas que forman parte de ella. Puede coincidir o no con las ideas de otras personas y de otros colectivos. Pues es que lo has dicho tú, la ideología es la que marca los estatutos, los objetivos. O sea, estamos comprometidos con tal. Se pueden ampliar, pero si te refieres a alguna ideología política, por ejemplo, el estatuto de Radio Topo literalmente pone que no se pueden admitir programas de partidos políticos. O sea, ni de juventudes ni de nada.
Hombre, somos progresistas. La verdad es que esto es como el que se dedica al trabajo social. Normalmente siempre es bastante progresista. Pero vamos, Todos, ¿cómo decirlo? Pues de izquierdas, llámalo como quieras, pero vamos. que todos y todas llevamos la mochila de la vida desde que hemos nacido y cada uno tiene su marcha y su forma de ver la cosa, ¿no? Entonces ahí te orienta, claro que sí, a hacer una serie de cosas en la radio y fuera de la radio. Vivir de una manera, maneras de vivir que tenemos y de sentir y de plantear las cosas, ¿no? Pero no somos rígidos unos con otros, hay mucho consenso, hay broncas, normal, el debate es necesario y nada más, ¿no? Yo creo que no nos recortamos la cosa. La asamblea es necesaria y atreveros a pensar porque merece la pena. Muy bien, muchas gracias a todos, a los participantes, a vosotros allí, y nos alegramos de haber abierto una vía de comunicación, además de la emisora y la radio, desde este foco aquí en la universidad. Gracias a todos. Es mi obligación, en primer lugar, un poco felicitar al profesor Cabrera y a la profesora Carmen Marta por cómo se han organizado estas jornadas. Es decir, hemos partido del marco general, que nos ha explicado Fernando Sabés, la situación de las radios libres, antecedentes y estado de la cuestión. Es decir, ya tenemos el marco, ya conocemos un poco cuál es la realidad, sus antecedentes y la situación actual. De este marco general, necesario para conocer los asuntos, cualquiera de los asuntos que abordemos, pues hemos pasado ya al marco particular donde los representantes de Radio La Granja, Radio Mai y Radio Topo, pues ya nos han contado todas sus aventuras y desventuras para comunicarse con el mundo desde una situación, podríamos decir, no convencional, no comercial al menos, no convencional y sin ánimo de lucro. Pasamos ahora a abordar el estado de la cuestión, ahora los desafíos que tienen las emisoras libres ante el cambio de la ley. Bajo una premisa que me han contado antes de entrar aquí, con ley o sin ley, siempre habrá radios libres, porque puede ocurrir que haya una ley incluso de lo más generosa posible, pero siempre, seguramente, algunos no aceptarán ese marco de la ley. Pero ¿por qué algunos colectivos o una amplia parte de las emisoras libres quieren una ley? Esto yo creo que está en condiciones está en condiciones de responder Rafael Cuesta, que es representante de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid e informativa diario Más Voces. Y simplemente para situaros, yo trabajo, digamos, era periodista, estudié periodismo, estuve 10 años ahí y lo dejé. Y me dediqué a una cosa muy extraña que se llama educomunicación. Y trabajo profesionalmente de esto. Es decir, uso las técnicas comunicativas como trabajo educativo. Y en ese marco, ahí, siempre, tanto cuando era periodista como cuando soy educomunicadora, he estado en relación, en contacto y participando en lo que sería la comunicación libre o comunitaria. Entonces, uno de los aspectos que quería un poco... Yo os dejaré ahí diapositivas que ya os las vais a leer cuando mande el documento, simplemente es por relajaros ahí. Y una cosa que quería dejar por sentado de entrada era el tema de que el sistema comunicativo que tenemos es un sistema comunicativo que se ha tenido que crear, es decir, que se ha creado ex proceso en esa construcción de una hipotética democracia que tenemos en estos 30 años desde que hubo las primeras elecciones en los años 70, ¿no? Entonces, este sistema comunicativo a veces nos da la sensación de que solo podía ser de la manera que es, y no, podría haber sido de muchos otros modos. En este sentido, pienso que hay que entender que se ha generado una dicotomía mal comprendida también y mal aplicada a partir entre lo que sería lo público institucional y lo comercial privado, que esto ya incidirá, creo, Miriam también, que viene de una división entre lo que sería la gestión directa e indirecta, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya no se ha elaborado mucho más de posibilidades de comunicación ciudadana. En medio de todo esto ha habido siempre desde que la gente tiene maneras de pensar y de comunicarse propias,
otras iniciativas que han convivido con este sistema de medios y que serían pues las iniciativas de las radios libres, que ya conocéis, y muchas otras con las que hay una, digamos, hay una convergencia en una serie de inquietudes, y que básicamente en las que quería incidir más es en el tema de la interacción. Es decir, yo creo que la comunicación comunitaria, libre, asociativa, todos los nombres que le queramos poner, se distingue de la convencional porque hay una interacción permanente entre lo que sería la emisión y la recepción. Es decir, no hay una separación entre unos emisores y unos receptores, sino que ahí hay una interacción que genera la idea de medio y la idea de programación y la idea de la esencia de esa base. Entonces, en este sentido, a mí me parece muy empobrecedor el hecho de que no sé por qué, ni cuándo, ni cómo salió, esto es una duda que me asalta desde que en los años 80 estaba en la universidad, justo cuando nacía Miriam, pues que era que, bueno, que la profesionalidad iba desparejada a esta, digamos, a esta esencia de la comunicación. Es decir, como si la comunicación como diálogo real entre la sociedad, entre diferentes grupos de la sociedad, porque es sociedad tanto el emisor como el receptor en esta comunicación, fuera desparejada a la idea de profesionalización. Y eso es una de las cosas que os lanzo ahí para que penséis. Es decir, el profesionalizaros, el ser profesionales de la comunicación, tiene que tener siempre esa obligación de pertenecer a un grupo mediático X, sea del sector público o sea del sector privado comercial, que va a dirigir vuestra vida profesional y va a decidir qué podéis hacer o qué no, o pensáis que hay otras alternativas para ser profesionales, ¿no? Que además hay mucha gente que también lo hace como amateur, ¿no? Pero ahí hay que también creo que tienen que estar, y tienen que estar como amateurs algunos proyectos. Pero ahí un poco la pregunta que os quería lanzar, ¿no? Entonces, también una cosa, otra idea que quería un poco recuperar es esta idea de la comunicación no solo como un espacio donde hay hay unos contenidos, hay unas tecnologías, todo esto ya lo sabemos, sino la comunicación social, es decir, la comunicación entre grupos sociales, como una idea de organización, es decir, y de organización para la transformación de la sociedad. Esto también es una cosa que creo que nos han enseñado, si buscáis un poco en Internet, Europa, en lugar de enseñarlo por ahí, lo ha ido aprendiendo de por ahí. Y básicamente los grandes maestros de esto están en América Latina. En muchas experiencias, que de hecho en la denominación comunitaria se cuajó allí, de apropiarse de los medios y de los mensajes como herramienta organizativa de la sociedad. Entre los 70 y los 80 se decide, no sé dónde, pero se decide, así tenemos este sistema comunicativo, que el sector público ya va a recoger las inquietudes ciudadanas. ¿Conocemos al sector público de televisión y de radio? ¿Lo tenemos presente? ¿Los contenidos que hacen? ¿A quién se deben? ¿Cómo se controla este sistema público? ¿Sabéis la posibilidad que tiene la sociedad de influir o de acceder a estos medios? ¿De llegar? ¿De hacer oír su voz? Hay gente que en las organizaciones sociales, y ha intentado en las ONGs así más establecidas, ha intentado estudiar lo que llaman, ahora no se me va a salir en castellano, sí, uy, las esclechas, es que esto, guau. Las rendijas, perdón, las rendijas informativas que hay en los medios convencionales, es decir, saber qué periodistas son sensibles a recoger determinadas notas informativas para que, bueno, no haya un olvido total de lo que sería la sociedad real, la sociedad que hace cosas. Vale. Aparte de esto, no ha habido, y entonces yo para mí, lo que no sé si de una manera expresa, pero sí a nivel observacional pasó, es que en inicios de los 90 se generó lo que le llamo yo la discrecionalidad política. Es decir, se empezó a decidir quién estaba y quién no estaba en el sistema de medios. Y ahí me remito a lo que ya ha comentado Fernando Sabés, es decir, quién está dentro de la norma y quién no puede estar. Incluso la entrada de los y las profesionales en los medios de comunicación más pequeños, muchos de ellos originariamente comunitarios, había pasado, yo es que, claro, es aquellas cosas, dejó de que tuvieran los principios inspiradores que tenían antes y, por tanto,
dejó de haber participación directa de la ciudadanía. ¿Por qué no se puede hacer periodismo profesional con la ciudadanía y con esa participación? Eso, solo como observación, pensar a qué se dedican ahora los medios públicos de comunicación, incluso los estatales. Conozco poco el caso de Aragón, disculpar, pero se dedican a promover la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque Internet lo ha hecho antes y les ha pasado la mano por la cara. ¿Por qué los programas de participativos están cada vez más en boga? Porque hay esa necesidad de conectar con una cosa que la gente que desea buscar, busca. Entonces ahora tenemos un poco que plantearnos toda esta dicotomía de por qué las modas van y avanzan. Ahí hay unos intereses creados que hay que tener en cuenta. La Ley Catalana del Audiovisual, bueno, nosotros ya empezamos a trabajar con un nuevo término, que era el que quería un poco dejaros ahí, que es el del tercer sector audiovisual. No nos inventamos esto ni para nada, Lo exportamos, como todo se confluye, de un movimiento que había habido en Francia en el año 2001, de intentar cohesionar, cohesionar digo como aglutinación. Yo creo que lo interesante de este concepto de tercer sector audiovisual es la idea de aglutinar un sector muy disperso por sí mismo. ¿Y por qué muy disperso? Porque cada uno nos hemos preocupado mucho por denominar el proyecto al cual pertenecemos. Yo soy de una radio libre, yo de una asociativa, yo de una comunitaria, yo de una cultural, yo soy de una tele de barrio, yo soy de un periódico de movimientos sociales, yo soy de... que está muy bien. Estas definiciones son necesarias para poder concebir el medio y para poderlo llevar a cabo y para poder organizar el día a día de ese medio y para poder generar una programación. Pero más allá de esto, para promover una vehiculación de las inquietudes sociales y de las necesidades sociales, había una gente que pensábamos que había que buscar como una terminología que nos sirviera para explicarnos más hacia afuera que hacia adentro. ¿Vale? Y ahí es donde pareció que era un concepto interesante el de tercer sector audiovisual. Más como elemento aglutinador que no como elemento definidor. Es decir, tercer sector audiovisual, ¿quiénes somos? Todos los que no estamos ni en lo público institucional ni en lo privado comercial. Somos los terceros, somos la tercera pata. Y ahí había una cosa que remito con el principio de la presentación que también nos interesaba recordar, que era el tema de señores y señoras de los parlamentos autonómicos y estatal. ¿No han construido ustedes un sistema comunicativo equilibrado? No, no, no. Les falta la tercera pata que lo mantiene. Les falta esa pata sin la cual el trípode no se va a tener solo y que va a existir por sí mismo igualmente. Y es este tercer sector audiovisual. Y ahí pues parece que nos van comprendiendo con muchos problemas, porque yo recuerdo haber estado en la ponencia parlamentaria en el Parlament de Cataluña y había que explicar la sopa de ajo directamente. Porque era aquello de, ¿y vosotros cómo nos garantizáis que no vais a hacer proselitismo? Pregunta de vuelta, ¿y cómo nos garantizáis vosotros que no lo hacéis? ¿No? Porque claro, ¿cómo puedo yo, ciudadana, garantizar algo que no tengo el espacio donde poderlo garantizar? Si lo ponen ahí, pues seguro que vamos a estar luchando por garantizar eso, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado una parte muy difícil, que es hablar de la ley. Y en plan, para que no vayáis a tomar un café y decir, bueno, la ley, ¿a mí qué me importa la ley? Os puedo contar que a mí hace unos cuantos años las leyes en general ni me iban ni me venían, no me importaban nada. Yo sabía que había una Constitución, sabía el año de la Constitución, que todos los españoles éramos iguales ante la ley, menos el rey y los diputados en ejercicio, pero poco más, no me interesaba, no, era algo que no. Pero ¿qué pasa? Luego me independicé, ¿no? Y claro, comprarte un piso es imposible, bueno, para mí es imposible. Y me fui de alquiler, y entonces yo veía que algunos contratos me decían que tenía que pagar la comunidad, aparte del alquiler. En otros me decían que tenía que dar 4 meses de fianza. En otros me decían que se rompiera lo que se rompiera, lo pagaba yo. Y entonces, hombre, uno no conoce la ley, pero dice, a mí esto me suena un poco raro. Y te vas informando y dices, no, tengo ciertos derechos que me afectan directamente, vamos a ver cómo va el tema de la vivienda. Luego pasas a la carrera, ¿no? Yo hice periodismo y entras en prácticas y te das cuenta de que tú no estás haciendo prácticas, sino que estás haciendo un contrato laboral encubierto o, lo que es mejor, estás sustituyendo a tu compañero que se ha ido de vacaciones. Y yo dije, esto muy legal no debe de ser.
Entonces uno empieza a mirar y descubre que no es lo mismo un becario en prácticas no licenciado que un becario en formación licenciado, que no es lo mismo un becario universitario que uno de formación profesional, y dice, uff, esto a mí me puede jugar a mi favor. Y entonces uno descubre que todos los becarios en España que han ido a juicio demostrando que sus prácticas eran una jornada laboral encubierta han ganado el juicio, el 100% de ellos, y que les han dado el dinero que correspondía a un contrato laboral y no a unas prácticas. Pero claro, ¿quién va a juicio? ¿Por qué? Porque no se conoce la ley. Entonces, yo por aquel entonces ya estaba en radio comunitaria, pero lo mismo, la ley de las radios comunitarias a mí me daba igual. Yo iba a hacer mi programa y yo nunca veía a un guardia civil ahí con el precinto. Y yo decía, pues aquí no cierran, yo estoy fenomenal, yo locuto y muy bien. Y yo vengo de una radio de un municipio de Madrid, que es Getafe, la Radio Ritmo. Y Radio Ritmo está metida en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que también viene Rafa. Pues yo por la unión esta no iba mucho, hasta que de repente la Comunidad de Madrid saca un decreto en el que, para sacar a concurso las licencias, dice en el decreto que se elimina el concepto de emisora cultural, comunitaria, alternativa o lo que sea, y que ni nos molestemos en presentarnos a las licencias. Resulta que la Unión de Radios va a juicio en un proceso judicial que le costó 3.000 euros y gana el juicio. Es decir, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid gana un juicio a la Comunidad de Madrid, a Esperanza Aguirre. Era como, no, o sea, no puede ser. Y fue ese momento en el que yo digo, yo tengo que aprender ley del audiovisual como sea, porque esto puede jugar en nuestro favor. Entonces, a ver si ya he conseguido que no quisierais iros a tomar el café. Os voy a explicar. Bueno, en el 86 hablábamos antes Karma y yo que les parecía a ellos, porque yo nací en el 86, entonces a mí no me parecía nada en ese momento, les parecía que como que se iba a legalizar esto de la radio libre, ¿no? Como que había un partido socialista que era socialista y que lo iban a legalizar. Pero resultó que no. Luego llegaron los años 90 y volvió a aparecer como que sí, pero luego vino el cambio de gobierno y ya... Y entonces uno dice, ¿y por qué ha pasado esto, no? Entonces uno se entera por un intelectual francés que en el año 95 hubo en Bruselas una reunión. En esa reunión acudió gente del G7, gente como Al Gore, que en ese momento era el vicepresidente de los Estados Unidos, en fin, delegaciones gubernamentales de la Unión Europea, empresas aeroespaciales, en fin, de todo tipo. También estaba parte de Japón, parte de América, estaban allí todos reunidos. Y se decide en esa reunión que, y voy a citar literalmente porque es bastante triste, que para dar libre curso a la autopista informática era necesario desregular, liberalizar de aquí a 2 años todos los sistemas de telecomunicación europeos. Y en esta reunión llegaron a la conclusión de que el único actor que podía establecer esta sociedad de la información planetaria era el actor privado. En las semanas que siguieron hubo apenas 2 o 3 líneas en los diarios sobre esta decisión histórica. La decisión se ha tomado a espaldas de los ciudadanos y con la complicidad de los Estados-naciones. Entonces, claro, uno ve esto y ve la legislación a partir del 95 y lo entiende todo. Dice, claro, esta era la pieza del puzzle que a mí me faltaba. Ahora entiendo todo este tema de tercer sector de la comunicación y de comunicación privada, de que a Radio Televisión Española ya no le dejen emitir publicidad y todo esto. Entonces, yo quería plasmar en una sola diapositiva, para hacerlo más fácil también, cómo es la legislación actualmente en España en audiovisual. Y lo único que me salía era esto. Entonces, más o menos, por ahí hay algunos decretos, por ahí estaría el anteproyecto de la Ley General de Audiovisual, por ahí pueden estar algunas radios comunitarias libres alternativas, en fin, pero más o menos esto es lo que mejor lo ilustra. Esta es otra forma, el laberinto es otra forma de explicar cómo son las leyes estatales y las leyes autonómicas. A nivel de ley estatal, no ha habido hasta el momento reconocimiento de los medios comunitarios existen o el tercer sector existe. Ahora, con el plan este del 16 de octubre, parece ser que sí hay ese reconocimiento de que existe, porque no garantiza su existencia. Ahora iré un poco más allá. Y las leyes autonómicas sí que la mayor parte recogen que hay medios sin ánimo de lucro, pero a la hora de repartir licencias no se reparten a ese tipo de medios. Decían antes muy bien que normalmente para que una radio no pise a otra, lo ideal es estar a 3 puntos mínimo. Pues, por ejemplo, en Getafe hay muchas que estamos a 1 punto. O sea, a 1 punto, pues os podéis imaginar, no se oye nada, ¿no? Entonces, bueno, la mejor forma de explicarlo un poco era con globos.
se ve como en los años 80 la mayor parte de los medios en este caso eran públicos, luego estaban los privados y realmente la comercial ilegal y la libre o comunitaria, pues bueno, no eran tanto. Y se ve que hay hueco, o sea, se ve que hay hueco perfectamente. Si la línea horizontal fuera el dial, pues entre esos globos se pueden meter más globitos, ¿no? Luego empezamos en los años 90 y ya la cosa empieza a crecer, sobre todo en el tema privada y afortunadamente también en la comunitaria o libre. Pero bueno, aunque hay algunos que se puedan pisar o no, pero todavía hay hueco. Pero llegamos a día de hoy, 2009, y si uno quiere crear una radio comunitaria en Madrid, en Barcelona o en otras grandes ciudades del Estado español, bueno, pues ¿dónde la metes, no? Esto por un lado, ¿dónde metes esa radio? Pero por otro lado, fijaos cómo ha crecido el globo amarillo, que es la comercial ilegal o la estrictamente pirata en el sentido peyorativo de ganar dinero y no tener absolutamente ningún fin social y solo poner música y publicidad. ¿Cómo ha crecido? Hasta el punto que, bueno, también la privada legal y, en fin, la pública y la comunitaria ahí no tienen mucho más que hacer. Bueno, entonces llegamos el 16 de octubre de 2009, donde se aprueba el anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esto está aprobado por el Consejo de Ministros, con lo cual ahora lo que tiene que pasar es el trámite en el Parlamento, con todos los partidos políticos. A esta ley, para vuestra información, en la jerga periodística y bueno, también de los medios comunitarios se la denomina Ley UTECA. UTECA es la Unión de Televisiones Comerciales de España. ¿Por qué se la denomina Ley UTECA? Porque la redacción de la ley, muchos especialistas intelectuales, gente, profesores universitarios y gente que está metida en este tema, afirma que la redacción la han hecho los gabinetes de abogados de la Unión de Televisiones Asociadas Comerciales Españolas. Entonces, mi pregunta es, ¿aquí quién gobierna? ¿Las empresas o el PSOE? ¿O el Parlamento? ¿No? Entonces, porque bueno, que una ley la redacte, no sé si os parece grave, pero a mí que una ley la redacten unas empresas me parece bastante grave, ¿no? Esta ley ya se venía gestando en promesa desde la primera legislatura del PSOE, del PSOE actual. A veces uno como radio comunitaria tiene un problema que cree que es súper grave, se me ha roto el emisor, no tengo contenidos para poner en parrilla porque me he quedado con 5 socios, tal. Y resulta que a lo mejor hay 30 radios en el Estado español que ya han pasado por tu mismo problema y te pueden ayudar. Entonces, para eso sirve el trabajo en red. Entonces, esta red se crea simplemente como trabajo. Pero con todo este follón de la legislación veíamos que, en fin, que nos íbamos a quedar fuera, que a nosotros no nos iban a dar ningún tipo de reconocimiento a las leyes y en mayo de 2009 se crea la red como federación de asociaciones, con sus estatutos y demás legalmente y con la intención de que si hace falta en el Parlamento o en el Consejo de Estado, en donde sea donde se gestan las leyes, nos reciban como interlocutor, nos den audiencia, que es lo que se dice, ¿no? Y se hace con esa intención. A día de hoy la integran 28 medios comunitarios de prensa, radio y televisión de todo el Estado, incluidas las Islas Canarias, porque de Palma de Mallorca por el momento Baleares no tenemos a nadie. Y bueno, como entidad legal, en ese sentido de federación de asociaciones con sus estatutos, hace presión, pero para asistir a las asambleas, ayudar en los contenidos de la producción, presentar problemas, presentar soluciones, en el mailing general que se hace. Para trabajar no hace falta ser de la red de medios comunitarios. Uno puede ser asociado o no, pero los asociados que están dentro de la red no tienen más ventajas que uno que está fuera. Pero bueno, ¿por qué entonces la gente se asocia a la REM? Simplemente por esa sensación de crear núcleo, de pertenencia a una idea, que es el tercer sector de la comunicación, que antes ha hablado Karma, y bueno, pues para decir yo estoy ahí, ¿no? Pero que si uno no se asocia y trabaja, no hay ningún problema. No, si reparten licencias, no se las van a dar a los de la red de medios comunitarios y a los que están fuera, no. O sea, que simplemente es una medida de presión y de trabajo en grupo, eso también. Entonces, ¿qué ha hecho la red de medios comunitarios? Ha presentado 29 páginas de alegaciones, es decir, de por qué estamos en contra de esta ley, en julio de 2009, antes de que pasara por Consejo de Ministros, para ver si antes de que fuera Consejo de Ministros se cambiaba algún artículo de la ley. Estas alegaciones se presentaron al Consejo de Estado y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones nos dio la razón a los medios comunitarios y el Consejo de Estado nos dio la razón a los medios comunitarios.
ambos organismos les dieron un tirón de orejas al Gobierno le dio igual, porque el Consejo es un órgano consultivo, es decir, sí, tú dime lo que quieras, pero no es vinculante. Y, bueno, no han cambiado nada, excepto que los medios comunitarios estábamos en el artículo 23, lo han pasado al 32 por una cuestión de orden en la ley o de que ni ellos mismos aclaraban con los títulos y demás. Pero, bueno, que el articulado es exactamente el mismo, ni han quitado una coma ni la han puesto. Entonces, bueno, ¿por qué estamos en contra de esta ley? O de la redacción de esta ley, mejor dicho. Bueno, pues lo primero, porque a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se le llena la boca en todos los medios convencionales de que ha consultado literalmente a todos los afectados o integrantes del sector audiovisual, se entiende, ¿no? No sabemos exactamente a qué sectores se refiere, pero a nosotros desde luego que no nos ha consultado. Y no será porque no hemos pedido trámite de audiencia. Hemos pedido trámite de audiencia al menos en 3 ocasiones y en ninguna se nos ha recibido, cosa que es inconstitucional, porque el trámite de audiencia es un derecho que tiene todo ciudadano español. Entonces, bueno, fue a raíz de esto que no nos dieron audiencia cuando presentamos las 29 páginas de alegaciones. Esta sería la primera página, simplemente con... Bueno, ahí salgo yo, pero porque soy el representante legal, no por otra cosa, porque realmente no pinto nada. A nivel jerárquico, claro, obviamente. Entonces, no estamos de acuerdo por otras razones. Esto no lo he puesto, pero lo digo. Lo primero, queremos cambiarle el título al artículo. No somos servicios de comunicación sin finalidad comercial. Qué manía de poner la palabra comercial y mercado a todo. La palabra mercado del audiovisual, que sepamos y que tengamos constancia, no había aparecido antes en ninguna legislación española. Mercado audiovisual. Una cosa es el mercado de las telecomunicaciones, pero aquí estamos hablando de mercado audiovisual y aparece en esta ley por primera vez. Es decir, que parece como si la comunicación debiera existir no por el mero hecho de existir y de ser un bien social, sino de ganar dinero. Con lo cual, no somos medios de comunicación sin finalidad comercial, somos medios sin ánimo de lucro, cosa que tanto el decreto como la legislación que hay en Cataluña sí lo recoge sin ánimo de lucro. Así que la primera cosa que queremos es que nos cambien el nombre. Porque eso de la finalidad comercial es meterte pues eso, en el comercio, y no. Otra cosa que queríamos cambiar sería que a los medios comunitarios nos meten dentro de los actores privados. Bueno, somos actores privados en el sentido de que no somos actores dependientes de la administración, pero lo ideal sería que hubiera 3 niveles: actores públicos, actores privados y actores comunitarios, sin ánimo de lucro, libres o como se quieran llamar. Pero una tercera definición ahí, y no. O sea, nos ha metido dentro de los actores privados, con lo cual nos iguala a ellos puede igualarnos a ellos a la hora de conceder licencias. Y si en un concurso de licencias se iguala un medio comunitario con uno comercial, malamente vamos a conseguir esa licencia. Otra cosa, no se reserva nada de espacio radioeléctrico. Aquí deberían haberse fijado un poquito la ley argentina, aprobada hace ¿cuánto? ¿2 meses o 1 mes? ¿3 meses? Bueno, brevemente. ¿Hay argentinos aquí? Yo creía que era chileno. Bueno, el caso, reservan 33% de espectro radioeléctrico para este tipo de servicios de comunicación comunitaria. Un 33%. O sea, y aquí no reservan nada. Entonces ese es otro aspecto que deberíamos cambiar. Y bueno, ya nos metemos en el tema de que, como ha dicho Karma, garantizar, decir que existes no es garantizar tu existencia. De hecho, el artículo pone: las entidades privadas sin ánimo de lucro podrán prestar, si quieren, si no, no, y si quieren ya veremos. Eso, si quieren. No, entonces, no, habría que plantearlo como una posibilidad real y como un derecho fundamental, que es el de la ciudadanía. Esto ya lo he dicho, que se introduce el término mercado audiovisual, que es curioso que tampoco se explica a qué se refiere con mercado audiovisual, pero bueno, lo deja ahí caer. En ningún momento dice que las personas puedan ser emisoras de información, sino que en todo momento las trata como receptoras. Y como hemos dicho antes, al introducir el término mercado y comercial en toda la ley, que aparece en cada página, debe aparecer como 10 veces lo de mercado y lo de comercial, pues se supedita el derecho a comunicar con el hecho de ganar dinero con la comunicación. Lo que se ha comentado antes, nos limita la explotación de gastos a 100.000 euros.
aquí lo que puede parecer una burrada tiene su lógica. Quiero decir, hay muchas radios comunitarias en España que superan gastos de explotación. ¿Qué son gastos de explotación? Es el dinero que tú mueves para hacer algo. Es decir, si yo doy un taller de radio para inmigrantes, tendrá un coste de, digo yo que les daré folios, les daré lo que sea. Y, por ejemplo, ese dinero lo puedo perfectamente obtener a través de las cuotas de los socios, ¿vale? Entonces, ese dinero es dinero que se mueve, pero no genera lucro, no genera un beneficio en ese sentido. Entonces, hay radios comunitarias que a través de subvenciones, a través de patrocinios, a través de cuotas, porque estamos hablando de radios comunitarias que a lo mejor cobran una cuota de 30 euros mensuales a cada socio y tienen casi 200 socios. Entonces, multiplicar cuánto dinero es eso. Pues hay radios comunitarias en España que superan esta cifra. Y televisiones. Porque estamos aquí hablando de radios. Esta ley afecta también a televisiones. Y las televisiones tienen gastos muchísimo más potentes que las de radio. Si hablamos de Cardedeu, histórica en Cataluña, o si hablamos de Teleca, histórica en Madrid, fácilmente puede mover 400.000 euros al año de dinero. Se me ha olvidado decir que otra cosa que ha hecho la red de medios comunitarios es que ha presentado enmiendas a todo el articulado en ese sentido de la Ley General del Audiovisual, no diciendo que no nos gusta que nos limites los 100.000 euros. No, las enmiendas se han hecho por gente que trabaja en radio comunitaria, pero de formación son abogados, con lo cual lo han hecho tal cual, para que ellos cojan el artículo y lo copien y lo peguen. Esas enmiendas se han pasado a todos los partidos políticos del Parlamento, a todos, para que los defiendan el día que los tengan que defender en la votación. Y vamos a ver si hemos conseguido colar las alegaciones y a lo mejor se consigue cambiar algún articulado de la ley, pues el lema es que se puede trabajar y que cuando se trabaja se cambian las cosas. Así que bueno, pues hasta ahí. ¿No? Que el gran desafío ante el cambio o no el cambio de ley es pues seguir trabajando, seguir incidiendo en los lugares donde podemos, donde emitimos, ¿no? Porque la ley, como hemos dicho, parece que no sabemos cómo se va a aprobar, pero que no va a garantizar la existencia y el desarrollo de nuestros medios comunitarios, ¿no? Más bien parece que al contrario, que lo va a limitar y que va a impedir el crecimiento y el desarrollo de algunos proyectos, ¿no? No va a suponer una solución, entonces tenemos que seguir reivindicando una actividad legítima, que va a ser más legítima cuanto más sea incidente, cuanto más participación creemos, ¿no? Cuanto más la sociedad civil sea capaz de organizarse a través de los medios de comunicación y demostrar que la democracia participativa es posible, ¿no? Y que los ciudadanos y las ciudadanas podemos tomar los micrófonos, hacerlos nuestros y ejercer también la democracia a través de los medios de comunicación, ¿no? Creemos que tenemos este derecho, eso es legítimo y eso, al margen o no de la ley, tenemos que seguir haciéndolo. Por supuesto, no vamos a marginar el trabajo legal, vamos a seguir luchando por el reconocimiento legal de este tercer sector de lo audiovisual. Yo sé que en Zaragoza tenéis la ventaja de que os habéis repartido y cada 3 puntos, ¿no?, estáis en una radio. En Madrid eso es imposible, ¿no? De tal manera que se ha convertido en la ley de la selva, la ley del más fuerte. Viene una radio comercial sin licencia y te pone un transmisor de 20 kilovatios y te borra del mapa, literalmente. Y le importa un carajo, hablando mal, si tú estás emitiendo para un barrio con una historia, con una participación ciudadana. Les da absolutamente igual. Pero no solamente estos espacios piratas comerciales, ¿no?, sino que incluso pasa con los medios públicos. Os cuento un ejemplo concreto, el ejemplo de Radio Enlace, que emite en el norte de Madrid, en el 107.5, sale con 800 vatios reales, es el transmisor, y de repente aparece una radio municipal de Guadalajara, de un pueblo de Guadalajara, que se llama El Casar, y se pone en el mismo punto del dial que Radio Enlace, con 20 años de historia. Ahora en octubre hemos cumplido 20 años. En el mismo punto del dial, mínimo con 10 kilovatios, con lo cual te borra del mapa. La radio la da a una empresa vinculada a Punto Radio, ilegalidad, porque es una radio con licencia municipal, no puede hacer eso. La radio ahora ya se vende como Punto Radio del Casar, y es la radio municipal del Casar. La Junta de Castilla-La Mancha, para que os hagáis una idea, le ha concedido una licencia por 50 vatios y están emitiendo mínimo con 10 kilovatios.
Con lo cual han cogido todo el corredor de Lenares, llega a Madrid para comerse la tarta publicitaria. Ellos se venden como Punto Radio y emiten publicidad de toda esa zona cogiendo la tarta publicitaria. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo ya, ¿no? Esto es, ¿por qué necesitamos una ley? Porque en la ley de la selva, el que más dinero tiene, el que te pone un transmisor con más potencia, te borra el mapa. Y no hay argumentos, te borra el mapa. Y como en Madrid tú ya no te puedes mover del dial, ya no puedes hacer comunicación. Ya no puedes hacer comunicación social, ¿no? Entonces necesitamos que esto se regule. Se necesita que trabajar en ese espacio. Pero al margen de ese trabajo social, si yo os pongo esta fotografía rápidamente me vais a decir ¿qué es eso, no? Eso es Nueva York, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la comunicación ciudadana también tiene que reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Contra la comunicación del pensamiento único. Si yo pongo esa fotografía rápidamente me decís que es París. Nos cuesta mucho menos trabajo reconocer esas ciudades que, por ejemplo, reconocer esa. No sé si sabéis qué ciudad es. Reconocemos fácilmente Nueva York, reconocemos fácilmente París, pero nos cuesta mucho reconocer Teruel. Preguntémonos por qué. Preguntémonos por qué pasan estas cosas. Preguntémonos por qué y en qué momento alguien dijo que tenemos que llevar todos pantalones vaqueros. ¿Estamos uniformados? Preguntémonos por qué, si yo os pregunto qué sabéis de Cuba, todos me vais a decir quién gobierna, qué es lo que pasa en Cuba, ¿no? Sabemos muchas cosas de Cuba. Y si yo os pregunto qué pasa en Jamaica, ¿sabéis lo mismo? ¿Quién gobierna? Bueno, pues son dos islas que están una al lado del otro con problemas muy similares. Pero sin embargo recibimos mucha más información de lo que pasa en Cuba de lo que pasa en Jamaica. ¿Por qué? ¿Por qué el poder económico y político nos uniforma? ¿Por qué nos da esa visión tan sesgada de la realidad? ¿Por qué nos cuesta muy poco reconocer ciudades como Nueva York o París y no reconocer Teruel? ¿O por qué podríamos decir de retahíla los derechos que tiene una persona detenida en Estados Unidos? Tiene derecho a permanecer callado, cualquier cosa que diga, ¿no? Lo sabemos por las pelis. ¿Por qué toda esa cultura de la información se nos ha metido en nuestra mente colectiva, ¿no? Por eso tiene sentido que nosotros trabajemos, para luchar contra esa uniformación, ¿no? Lo que el pensamiento único está aislando, los medios comunitarios, por muy pequeños que seamos, en nuestros barrios, tiene que empezar a visibilizar. Y ahí la radio comunitaria y los medios de comunicación sociales en general son este hilo rojo que conforma un collar que queremos que sea multicolor, que queremos que sea plural, que queremos que sea bonito, ¿no? Desde el punto de vista de los objetivos también, ¿no? Que estemos al servicio de la mayoría porque los otros están al servicio de las minorías, lo sabemos, ¿no? Cada vez más minorías, porque cada vez se van concentrando más. Cada vez esto que nos uniforma está en poder de menos manos. El 90% de la información y de los insumos informativos y culturales que recibimos vienen de las mismas manos. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Que defendamos la pluralidad, que nos lo cuestionemos, ¿no? Que se puedan expresar esas minorías que decía antes, ¿no? Y que apoyan a la sociedad civil organizada. Sí, no creemos en una sociedad civil desvertebrada. Creemos en la sociedad civil organizada, ¿no? Y en la descentralización. Y desde el punto de vista del modelo de comunicación, que también eso nos movilice, ¿no? Que sepamos ver que buscamos la comunicación horizontal de igual a igual y que ese proceso sea, ¿no? No escuches la radio, haz la radio. Que el círculo de la comunicación sea completo, que los receptores puedan ser también comunicadores, ¿no? Que nuestras vecinas y vecinos de nuestros barrios puedan hacer programas de radio, ¿por qué no? Claro, yo estoy en la universidad y sé que esto es incómodo, ¿no? Y que algunos periodistas siguen insistiendo, no, es que radio solo pueden hacer los periodistas. Perdona, pero no. Porque si creemos en la democracia participativa, en la radio de mi barrio tiene que aparecer mi madre, la vecina, el niño que pasa y que pertenece a una asociación juvenil, la asociación de vecinos de turno. Eso es hacer democracia participativa y los medios de comunicación no pueden estar ajenos a eso. También se puede, claro, los periodistas también podéis hacerlo,
pero los ciudadanos y los ciudadanos que no somos periodistas también. Ha habido desde el pasado mes de junio un golpe de Estado y los medios de comunicación, los públicos por supuesto porque estaban con el golpe y los privados también porque están con los grupos de poder económicos que sostienen el golpe y que han financiado el golpe de Estado. Los medios de comunicación no dicen que es un golpe de Estado, pero levantan la mano y levantan la voz, sobre todo los medios comunitarios, las radios comunitarias, que cogen los micrófonos porque están en los barrios y les resulta muy fácil salir al barrio con el micrófono y decir: oye, aquí la gente se está levantando, esto es un golpe de Estado. Oye, aquí el ejército está viniendo. Oye, que a nuestra radio comunitaria pequeñita de barrio ha ido una camioneta del ejército a cerrarnos, ¿no? Y eso lo multiplicamos gracias al trabajo en red. Lo que los compañeros y compañeras de Radio Progreso, una radio comunitaria de Honduras, sacan poniendo en riesgo sus propias personas, nosotros lo multiplicamos a través de toda la red de radios comunitarias en América Latina, en Europa y en el mundo, y eso hace pensar a mucha gente que lo que está ocurriendo en Honduras no es una decisión judicial de alternancia, sino realmente un golpe de Estado militar, ¿no? Pues eso ha sido gracias al trabajo de los medios de comunicación, es decir, de los medios de comunicación comunitarios, es decir, se incide, sí se incide, y merece la pena, para luchar contra esta uniformación que veíamos antes, seguir trabajando, con o sin ley. Os voy a dejar ahora con vuestros compañeros Elisa, Zara, Guillermo y David, que van a ser quienes proporcionen las conclusiones de lo que ha sido tanto la sesión de hoy como la del análisis que llevamos a cabo ayer, y después ponemos punto y seguido hasta la visita de esta tarde, ¿de acuerdo? Pues Elisa, Zara, Guillermo y David, cuando queráis. Bueno, pues hola a todos. Primero queremos agradecer a todos los ponentes y bueno, como conclusión vamos a dar una conclusión cada uno. Bueno, yo concluyo que de todo lo que hemos oído es necesario legislar de forma justa y poner las bases legales para garantizar la existencia de estas radios libres y que no se quede todo en el limbo como está hasta ahora. Gracias. Yo destaco que necesitan y algunos de nosotros que trabajaremos en el futuro en alguna de ellas, necesitamos mayor apoyo por parte del gobierno y que se escuche más la gente que no tiene nada y no tanto a lo comercial y a lo privado. Concluyo también que la radio libre es importante para proteger a personas que no tienen otra vía de expresión, que expone puntos de vista que muchas veces no se ven reflejados en la radio comercial o radio general, y que es importante conservarla para eso, para que se escuchen más voces que la del gobierno y más opiniones que la general. Y bueno, pues que para conseguir todo lo que han dicho mis anteriores compañeros hay que seguir trabajando, sea lo que pase, porque es necesario, y además establecer nuevos métodos como la puesta en red, porque siempre ayuda ante todos. Simplemente cerrar con una frase de Maurice Siegel. Maurice Siegel fue director de Europa 1 en Francia durante las barricadas de 1968, que todos conocéis, y fue bautizada como Radio Barricadas, Europa 1. El Ministerio del Interior se encargó de cerrar esta emisora precisamente por la retransmisión de las manifestaciones que se estaban produciendo. Por ese motivo, Siegel dimite con estas palabras: la radio es antes que nada la permanente agencia de noticias de los ciudadanos. Muchas gracias.